Fernanda despertó en medio de la madrugada con el sonido del teléfono sonando. El reloj marcaba las 4 de la mañana y la habitación estaba sumida en un silencio absoluto, con solo el susurro del viento pasando por las ventanas abiertas. Todavía estaba algo somnolienta, pero el número de su padre apareció en la pantalla, haciendo que su corazón latiera más rápido. No era común que él llamara a esa hora, especialmente considerando que vivía solo, lejos de su hija y con poca salud. Aún con los ojos entrecerrados, contestó la llamada. «Hija, me siento mal, muy mal». Su voz estaba débil, como si con cada palabra que pronunciara estuviera gastando sus últimas energías. Fernanda, aún aturdida por el sueño, sintió un nudo en el pecho. Le costaba entender lo que sucedía. Aunque nunca habían tenido una relación cercana, sabía que su padre siempre había necesitado cuidados, pero su indiferencia hacia él en los últimos años la había alejado aún más. «Papá, ¿dónde estás? ¿Qué pasó?» «Voy para allá ahora», dijo Fernanda, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía descontrolado. Quería creer que no era nada grave, tal vez un malestar pasajero, pero la preocupación comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Él dijo algo que no logró entender bien, algo sobre estar en su cama, y que tal vez ya era demasiado tarde. Rápidamente, se levantó de la cama, intentando no despertar a su esposo, Diego. Él siempre había sido un hombre de temperamento frío, pero aún así, ella creía que la apoyaría en un momento como ese. Fernanda se acercó a él, que estaba acostado a su lado, respirando tranquila y profundamente, como si estuviera en un sueño profundo. Ella lo sacudió levemente, aún con voz baja, pero urgente. «Diego, mi padre está muy mal. Necesito ir a verlo», me llamó diciendo que no se siente bien. La explicación salió sin que ella lo notara, ya con una ansiedad creciente dentro de ella. Pero su reacción fue indiferente e inesperada. Abrió los ojos lentamente, miró el reloj, y con una indiferencia casi cruel, respondió: «Toma un taxi. Ese viejo mentiroso debe estar inventando algo. No es hora para esas historias». Se dio vuelta, cerrando los ojos nuevamente, como si nada estuviera sucediendo. Fernanda se quedó parada allí, incrédula ante la falta de empatía de su esposo, con el corazón apretado. No podía creer lo que oía. No era solo la frialdad de su marido, sino el dolor de la falta de compasión. Quería entender cómo podía ser tan insensible frente a algo tan serio. Aún intentó argumentar, pero Diego simplemente se dio vuelta, como si ya hubiese resuelto el tema. Con cada segundo, la preocupación por su padre se intensificaba y las palabras de su esposo flotaban en su mente. «Viejo mentiroso». Fernanda nunca había tenido una relación cálida con su padre, pero por más difíciles que hubieran sido las cosas entre ellos, él era la única persona en su familia, el único lazo de sangre que le quedaba. Aunque él había estado ausente la mayor parte de su vida, Fernanda no podía darle la espalda. Desesperada, se levantó de la cama, se puso los zapatos, se puso una blusa y salió de la casa con una decisión impulsiva. Si no encontraba un taxi, iría caminando a la casa de su padre. No había otra opción, sentía que el tiempo se estaba agotando. La madrugada estaba fría y las calles desiertas de la ciudad parecían reflejar su estado de ánimo. Caminó rápidamente, con los pensamientos acelerados en su mente. Pensaba en cómo los lazos familiares se habían deteriorado con el tiempo, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que de alguna manera, aún había algo que la unía a esa casa, a su padre. A medida que avanzaba, el frío de la madrugada parecía cortarle la piel. Las calles estaban vacías, con solo la luz de las estrellas para guiarla, y la sensación de estar sola en la oscuridad aumentaba con cada paso. Fernanda trató de no pensar en la indiferencia de Diego, pero la sensación de abandono solo crecía. Su esposo, ese hombre con quien compartía su vida, no le importaba. Una vez más, la dejaba enfrentar el dolor sola. El camino hacia la casa de su padre parecía interminable. Fernanda sentía los músculos adoloridos, el cansancio apoderándose de su cuerpo, pero el miedo de llegar demasiado tarde la mantenía en movimiento. Pensaba en todas las veces que aunque no había tenido la cercanía que una hija debería tener con su padre, él había sido la única figura de referencia en su vida. Ahora, al caminar por las calles de la ciudad,
Se preguntaba si aún tendría tiempo para corregir los errores del pasado, para tal vez encontrar algo de redención. Pero lo que realmente la inquietaba era la sensación de que si algo le pasaba a su padre, nunca podría perdonarse por haberse tardado tanto en llegar hasta él. Cuando finalmente llegó a la casa de su padre, el corazón de Fernanda estaba a punto de salirse de su pecho. Golpeó desesperadamente la puerta, pero no obtuvo respuesta. Forzó la entrada, y al doblar la esquina del pasillo, vio lo que tanto temía. Su padre estaba acostado en la cama, sin signos de vida. El impacto fue instantáneo. Fernanda cayó de rodillas junto a él, el dolor del luto y la culpa la invadieron al mismo tiempo. Lágrimas caían por su rostro mientras intentaba, sin éxito, llamarlo, en un intento desesperado de traer al hombre que le dio la vida de vuelta. Pero él no reaccionaba. Estaba muerto. Después del susto inicial, Fernanda permaneció allí mucho tiempo, sola, junto al cuerpo de su padre. Las palabras que él le dijo en su llamada aún resonaban en su mente. Me siento mal. Él había muerto y ella no había llegado a tiempo. La angustia la ahogaba. No importaba cuán distante hubiera sido él en su vida, el remordimiento por no haber actuado más rápido la consumía. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo en su corazón que aún sentía una especie de vacío. La muerte de su padre era, de alguna manera, un cierre, una página vuelta en su vida, pero también la dejaba en un limbo de sentimientos contradictorios. Cuando llegó el funeral, Fernanda se vio rodeada de conocidos y familiares que apenas habían hablado con ella durante la vida de su padre. La indiferencia de ellos estaba estampada en sus rostros, y eso la hacía sentir aún más la soledad. Diego, su esposo, apareció en el evento, pero su presencia parecía vacía, desconectada de la situación. Apenas expresó algún tipo de emoción. Su indiferencia durante el funeral fue aún más evidente, y Fernanda comenzó a darse cuenta de que él no compartía el mismo dolor que ella. Pero al mismo tiempo, lo que más le molestaba no era solo la falta de empatía de Diego, sino el hecho de que por alguna razón, él parecía interesado en lo que la herencia de su padre significaría para ellos. Fue durante la reunión con el abogado de su padre, pocos días después del funeral, cuando Fernanda recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. El abogado, un hombre serio y algo impersonal, le entregó los documentos de la herencia. Su padre le dejó una cantidad de 5 millones de pesos, Fernanda. No dejó nada más para nadie. La revelación la tomó por sorpresa. Aunque sabía que su padre poseía algo de riqueza, nunca imaginó que él tuviera algo tan significativo para dejarle. Sin embargo, la sorpresa pronto se transformó en incomodidad cuando Diego, que estaba a su lado, reaccionó de forma inesperada. 5 millones de pesos. Eso es nuestro, Fernanda, dijo él, con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. Parecía ver la herencia como una manera de reforzar su propia posición en la vida de ella, algo que ella ya empezaba a cuestionar. Fernanda lo miró, su mente confundida, pero la sensación de que algo estaba mal con la forma en que Diego estaba manejando la situación se intensificaba. ¿Nuestro? ¿Quién eres tú para querer algo de eso?, dijo Fernanda, llena de una rabia que apenas podía contener. La expresión de Diego se congeló por un instante. Ella ya estaba cansada de su indiferencia, de la falta de apoyo, y ahora él quería algo que no era suyo. No voy a dividir la herencia contigo, Diego, pero hay algo más que ya no puedo dividir, mi vida a tu lado, continuó, ya tomada por una sensación de decisión clara e irrevocable. Con un movimiento brusco, Fernanda tomó los papeles del divorcio que ya había preparado, sin decir una palabra más. No necesitaba justificar nada más. A partir de ese momento, el hombre que ella llamaba esposo, pero que nunca había tenido el más mínimo respeto por ella, estaba a punto de convertirse en un extraño. Puso los papeles sobre la mesa frente a él y lo miró por última vez. Allí, en esa sala fría, en medio de la burocracia de la herencia y la separación, finalmente comprendió que la verdadera herencia que recibiría de su padre no solo estaba en el dinero, sino en la libertad que tomaba para sí misma. El abogado, silencioso e impotente ante la tensión que surgía entre la pareja, parecía esperar que Fernanda tomara las riendas de la situación. Ella respiró profundo y miró a Diego, que por primera vez, parecía sin palabras. Ya no tenía nada más que decir. Lo que Fernanda no esperaba era que ante su decisión, él mostrara una reacción tan inesperada,
Una sonrisa amarga se formó en sus labios. ¿Realmente crees que vas a conseguir todo sola?, preguntó Diego, sin emoción en su voz, solo con un leve desprecio. Fernanda no respondió. Sabía que en ese momento, él no merecía ni una palabra de su parte. Lo único que sentía era una sensación de indiferencia, como si estuviera deshaciéndose de algo que por mucho tiempo la había sofocado. El abogado entonces entregó a Fernanda los documentos del divorcio, que ella firmó sin dudar. No miró a Diego por última vez, ni le importaron las palabras vacías que pudiera decir. El proceso estaba terminado. Al salir de la oficina, Fernanda sintió una ligereza por primera vez en mucho tiempo. El viento cálido de México acariciaba su rostro y caminaba con paso decidido, como si estuviera dejando atrás no solo a su esposo, sino todas las ataduras que la mantenían prisionera. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero una cosa era cierta: estaba lista para empezar de nuevo. La herencia que había recibido no sería solo una cantidad de dinero, sino la promesa de un futuro en el que ella se pondría a sí misma en primer lugar. El camino hacia adelante sería incierto, pero ahora, a diferencia de antes, ya no temía lo que vendría. Fernanda había encontrado su verdadera herencia, la libertad. En los meses siguientes, Fernanda se distanció por completo de Diego y de todo lo que él representaba. La herencia, que inicialmente la había dejado sorprendida, ahora se transformaba en un símbolo de renacimiento. Invirtió parte del dinero en un nuevo proyecto que siempre había soñado. Diego, por otro lado, desapareció de su vida de forma silenciosa. Unos meses después, se enteró por amigos en común que se había casado nuevamente, pero el matrimonio terminó tan rápido como comenzó. Fernanda supo desde el principio que él nunca sería capaz de encontrar algo duradero en su vida. Fernanda siguió adelante, más fuerte, más independiente, y con la sensación de que finalmente estaba en control de su propia vida. La muerte de su padre, que inicialmente parecía ser el fin de un ciclo, se convirtió en la etapa de su verdadera transformación. No solo heredó la fortuna, sino también el coraje para reinventarse. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.